Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Eder Osvaldo Martínez López y les voy a presentar mi trabajo final, el cual es acerca de la materia de perforación en aguas profundas. Y bueno, este trabajo es un resumen muy general de un PDF que se nos brindó como base, como un material de apoyo. Y bueno, ahorita mi trabajo que voy a presentar está dividido en 4 partes muy generales. Así que vamos a empezar con la primera. El primer tema en el que divido mi trabajo es la tecnología de perforación en tirantes de aguas profundas, donde, bueno, vamos a mencionar que hay 4 tipos de equipo. El primero son las unidades fijas de perforación. Estas perforan un promedio de 12 pozos. Algunas albergan los componentes de forma completa, todos los componentes, y algunas necesitan ayuda de un barco. En este caso, de las fijas de perforación, los tirantes pueden ser de hasta 100 metros. Otro tipo son las unidades móviles de perforación. Estas se dividen en 5 tipos, que es sumergible, semisumergible, autoelevable, barcos de perforación y plataformas de patas tensionadas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las unidad de perforación sumergible. Esta se usa en aguas someras, como pueden ser ríos y bahías, y operan en tirantes de agua pues relativamente pequeños, de 3 a 6 metros, y se encuentra dividido en 2 cascos, en un casco superior y uno inferior. Y bueno, también se mencionó las unidades autoelevables. Estas se usan en tirantes de hasta 90 metros y la altura de las olas tienen que ser de entre 6 a 9 metros y los vientos de más de 120 kilómetros por hora. Estas son algunas condiciones para utilizar las unidades autoelevables. Bueno, otro tema son las plataformas semisumergibles con sistema de anclaje. Estas las podemos dividir en 2. Una de ellas es la unidad de perforación semisumergible, que estas operan en aguas superiores a los 500 metros y la unidad se sostiene por anclas en el fondo marino. Y bueno, estas unidades, las semisumergibles, están sujetas a condiciones severas. Otros son los barcos de perforación. Este se utiliza en aguas de más de 350 metros, bueno, su tirante de agua, y tiene mayor movilidad que otras unidades, pero el problema en este caso de los barcos de perforación es el peso. Y se usa también solamente cuando las olas son pequeñas y los vientos son débiles. Bueno, otro tema son las plataformas semisumergibles de posicionamiento dinámico. Este tema lo podemos dividir en 4 partes. Y bueno, vamos a ver sobre las unidades de posicionamiento dinámico. ¿Qué es esto del posicionamiento dinámico? Es una técnica de mantenimiento de la posición basada en propulsores controlados a computadora. La manera en la que funciona es que un emisor que se ubica en el fondo marino nos va a enviar una señal a un satélite y este a su vez la va a retransmitir a la computadora que se ubica en la plataforma, teniendo en cuenta algunas cosas como la fuerza del viento, las olas, las corrientes marinas, que van a tender a mover la embarcación. Y bueno, a mayor profundidad el posicionamiento dinámico es más fácil. Se emplea en tirantes de agua de más de 2000 metros. Ahora vamos a hablar sobre la plataforma de patas tensionadas. Este tipo de plataformas, que también se les conoce como TLPs, se han desarrollado para generar el potencial económico de nuevos descubrimientos en las aguas profundas. Se emplea para la perforación de aguas que tienen un tirante de agua mayor de 600 metros. También hay otro tipo, que son las plataformas de tipo mástil, plataformas de mástil tipo boya, que también se les conoce como spar buoys. Estas tecnologías son relativamente nuevas en cuanto a la aplicación en el desarrollo de campos en aguas profundas. Y bueno, así vamos a pasar al segundo tema. Bueno, vamos a continuar con
seguimos en el primer tema, en la primera parte más bien de mi trabajo, pero con otro tema, que son los parámetros oceanográficos a considerar para la selección de plataformas semisumergibles. Los parámetros oceanográficos más importantes que se tienen que considerar incluyen las características de las corrientes oceánicas, las masas de agua, la densidad, la temperatura, las mareas, la formación de olas, los vientos, las condiciones peligrosas de tiempo y también aspectos energéticos. También, ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de cabezales submarinos. Los componentes de los cabezales submarinos son la interfase cabezal-colgador de tubería de producción, el conjunto de sellos anulares tipo metal a metal, los tipos de conjuntos de sello, el sistema avanzado de sellado metal a metal, el sistema de colgador opcional y la base guía permanente. Y acerca de la operación de estos cabezales, generalmente se utiliza la tubería de perforación como un medio de instalación del cabezal al lecho marino. Sin embargo, también se utiliza, se indica el uso de equipos y herramientas especiales operadas en un solo viaje. Este procedimiento va a facilitar las operaciones de instalación, de sello y prueba de los equipos. El proceso de planeación de un pozo submarino es muy similar al de uno en tierra, solamente que el submarino suele ser un poquito más ordenado. Las etapas que lo conforman en esto que comento del orden es la recopilación de información, la determinación de las presiones de formación y de fractura, la determinación de las profundidades de asentamiento de las tuberías de revestimiento, la determinación de la geometría del pozo y la planeación de la terminación. También hay más etapas, como el diseño y la selección del fluido de perforación, la selección de las barrenas, el diseño de tuberías de revestimiento, el diseño de la cementación de las tuberías de revestimiento, el diseño de la sarta de perforación y la selección del equipo de perforación. Se debe recopilar toda la información posible sobre geología, pozos vecinos, condiciones marinas, el tirante de agua, la profundidad, el clima, el tipo de plataforma, toda esta información, así como determinar la presión de sobrecarga, que es muy importante, la presión de sobrecarga, la presión de poro, y también hacer algunas predicciones sobre el gradiente de fractura. Existen diversos tipos y herramientas de perforación que por su uso se consideran no convencionales. Y este tipo de herramientas, las no convencionales, son aquellas que no se utilizan regularmente en la perforación tradicional. El equipo y herramientas no convencionales, por mencionar algunos, pueden ser el sistema compensador de movimientos, el sistema de riser marino, el sistema tensionador del riser marino, el sistema tensionador de las líneas guía y las herramientas especiales de instalación. Respecto a los brotes en aguas profundas, a día de hoy en la industria no se ha visto demasiado este tema de los brotes, pero se debe conocer cómo prevenirlos, ya que de lo contrario las consecuencias y las pérdidas pueden ser severas. Me refiero a los brotes en aguas profundas. Los brotes normales tenemos muchos ejemplos, pero los brotes en aguas profundas no se han visto mucho en esta industria. Pero los escenarios son los siguientes, en caso de brotes que se deben conocer para prevenirlos. Un brote puede ser con parte de la sarta de perforación como pescado. Un brote por encima de la barrena, generado en la parte inferior durante operaciones de pesca, puede resultar en un brote subterráneo. Este tipo de brotes son relativamente comunes. Otro brote son los brotes con la sarta de perforación colgada en el equipo. Durante un brote severo con la tubería de perforación se puede llegar a presentar un brote subterráneo puenteado. Otro tipo de brote son con tuberías de perforación cortada en el conjunto de preventores.
Un brote con la tubería de perforación cortada en los preventores puede resultarnos en otro brote. Y bueno, el brote durante la perforación. La tubería de perforación es la trayectoria más factible de flujo de un brote mientras se está perforando. Y bueno, basándonos en ejemplos como en el Golfo de México y en tierra, este tipo de brote durante la perforación es el más común de todos los brotes de perforación superficiales. Y bueno, así de esta forma vamos a pasar al segundo tema. Vamos con el segundo tema, que es el de los sistemas de control. Los sistemas de control están divididos en 5 tipos. Vamos a ver primero el hidráulico directo. Este funciona únicamente con fluido hidráulico y bueno, es el más simple también. El accionamiento de un dispositivo en el panel superficial genera la presurización de un fluido que transmitirá la presión a través de las líneas de flujo accionando el impulsor hidráulico submarino. Este sistema se utiliza en aplicaciones donde las distancias para el control son relativamente cortas, usualmente son de menos de los 3000 metros. El otro sistema es el hidráulico con válvulas piloto. Este también utiliza únicamente el fluido hidráulico y se utiliza en distancias de alrededor de los 4500 metros, donde el fluido hidráulico de control se bombea desde la superficie a través de la línea umbilical a un pot de control en el árbol. En este sistema los componentes son activados enviando una señal hidráulica a la válvula piloto, la cual abre y permite que el fluido viaje desde la línea de suministro y de los acumuladores hasta el componente seleccionado. El siguiente es el hidráulico secuencial. Este también utiliza únicamente el fluido hidráulico y bueno, en este sistema de control hidráulico secuencial tiene acumuladores y válvulas submarinas, pero el tamaño del umbilical se reduce significativamente con respecto al sistema hidráulico directo, al primero. La desventaja de este sistema, del hidráulico secuencial, es que es fijo y no se puede realizar cambios una vez que ocurre la instalación. El siguiente es el electrohidráulico. En este ya no es únicamente un fluido hidráulico, es fluido hidráulico junto a fluido eléctrico. En este el sistema de control electrohidráulico es similar al primero, al sistema de control hidráulico, excepto que en este sistema una señal eléctrica es enviada desde la superficie a la válvula solenoide en el fondo marino, la cual va a suministrar la presión al piloto hidráulico para las demás válvulas de control submarinas. La ventaja de este sistema es que por tener una señal eléctrica es más rápido o incluso instantánea, pero el problema es que es más caro, lógicamente. Y bueno, el último de los sistemas es el electrohidráulico multiplexado. En este también, como en el caso anterior, es una mezcla de fluido hidráulico con fluido eléctrico. Y este es el más usado de los controles electrohidráulicos y es una versión mejorada del sistema electrohidráulico del anterior. Es capaz de controlar un gran número de componentes rápidamente. Y bueno, sobre esto de los sistemas de control hidráulico, los componentes, de los 3 primeros, de los que son únicamente control hidráulico, los componentes superficiales en plataforma son el tablero de control y la unidad de potencia hidráulica, también el banco de baterías, los acumuladores, los carretes de mangueras. Esos en superficie. El equipo intermedio o subsuperficial son el conjunto de mangueras submarinas, las grapas de fijación, y bueno, ya en el equipo submarino está el pot de control, las válvulas, los reguladores de presión, los actuadores y el conjunto de preventores y los acumuladores submarinos. Este es para los 3 primeros que mencioné, que es únicamente fluido hidráulico. Para los que son sistemas de control electrohidráulico, también los componentes en superficie, cuarto de control, estación maestra,
unidad de potencia hidráulica, carretes de líneas umbilicales, unidad de potencia eléctrica, líneas umbilicales. Y bueno, el equipo submarino va a ser la computadora submarina, el suministro de energía, la caja de empalme submarina y los módulos de control submarino. Y también vamos a mencionar los componentes submarinos críticos, que pueden ser los conectores eléctricos, los sensores, las mangueras y paquetes de mangueras y los circuitos electrónicos. Bueno, los costos de estos materiales pueden ser altos. Obviamente también estamos perforando en aguas profundas, que es más caro, pero no se comparan con el daño que les puede causar la corrosión. Es decir, son caros, pero la corrosión hace que si aparece sea todavía más cara la reparación o el cambio, por lo que se opta por utilizar acero de baja corrosión, acero antimagnético, que también llamado Monel, y también el Ferliumis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el fluido de control hidráulico. La selección del fluido de control depende de la configuración del sistema de control, donde el fluido puede ser base agua o base aceite. Una ventaja de que utilicemos el fluido base agua es que tiene baja viscosidad, el cual va a mejorar los tiempos de respuesta. Además que si son base agua y aparte es biodegradable, pues pueden ser descargados en el mar directamente, eliminando la necesidad de utilizar líneas de retorno. Por otra parte, si el fluido es base aceite, se requieren cambios mínimos en el fluido, en tanto que cuando se utiliza un fluido base agua, continuamente tienen que ser reemplazados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la operación de los sistemas de control. La instalación y el arranque del sistema de control son procedimientos operacionales que requieren que se realicen con extremo cuidado, ya que de la instalación y el arranque, va a depender el éxito o el fracaso que tendrá el funcionamiento del sistema de control durante todo el proceso de la perforación. Bueno, con base en el desarrollo de nueva tecnología y al estado de arte, el sistema de control puede ser utilizado de forma segura y confiable durante la vida del sistema, la cual se considera entre 10 y 30 años, dependiendo del sistema también que vayamos a utilizar. Pero bueno, para elegir un sistema de control podemos analizarlo con base a algunos parámetros, como puede ser la distancia entre el emisor y el receptor, el número de unidades que queremos controlar, la confiabilidad del sistema, la economía, obviamente, y los componentes principales de los sistemas. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema 3. Bueno, ahora vamos con el tema 3. Este va a estar un poquito más extenso, es el de los risers, de perforación, de terminación y de reparación. Bueno, primero, ¿qué es un riser marino o de perforación? Pues es una tubería que va a conectar el pozo con la superficie. Es un tubo vertical que va a transportar los fluidos y evita el contacto del fluido con el medio marino, es decir, que se mezclen. Es una tubería cara y especial porque debe resistir condiciones severas del mar, como las olas, la vibración, y bueno, aparte tiene que ser tratada con cuidado. Se compone del cuerpo del riser, las uniones del riser, junta flexible, junta telescópica, conectores del riser, el sistema tensionador del riser, la válvula de llenado, el conjunto inferior del riser, líneas estrangular, de matar y auxiliares, y bueno, accesorios. Debe existir un manual de operación del sistema de riser que indique los rangos de las presiones, los límites de la operación, los procedimientos de inspección, de mantenimiento y de emergencia. Bueno, también existe el sistema de riser de terminación y de reparación. El anterior que mencioné fue el de perforación. Ahorita menciono terminación y reparación. Estos risers se utilizan durante las operaciones de terminación del pozo para instalar y retirar el colgador de tubería de producción y el árbol marino. El de terminación se compone de
herramientas para instalar el colgador de tubería, medios sellantes en el interior del conjunto de preventores para pruebas de presión, uniones intermedias del riser, sistema tensionador y el árbol superficial. Mientras que el de reparación se compone de herramientas para instalar el árbol, preventor para la línea de acero o tubería flexible con el tamaño y la configuración requerida para la reentrada vertical. También las uniones intermedias del riser, sistema tensionador y árbol superficial. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar estos risers, los de terminación y reparación? Pues puede ser de forma muy general en integral y no integral. Los riser integrales los podemos dividir en enchaquetados y no enchaquetados, mientras que los riser no integrales los podemos dividir en el riser de tubería de perforación y en el riser de tubería de producción. Y bueno, las operaciones críticas también del riser que se tienen que mencionar son la desconexión del riser desde el árbol y la desconexión de emergencia. Bueno, algunas de las teorías para el análisis de los risers las podemos dividir en un análisis estático y en un análisis dinámico. El análisis estático podemos emplear las ecuaciones para vigas cargadas lateralmente y el análisis de estabilidad mecánica. En el caso del análisis dinámico podemos dividirlo en variación, utilizar algunos métodos como la variación con el tiempo, el modelo de masa concentrada, el método del elemento finito, el análisis del dominio de la frecuencia y el análisis del dominio del tiempo. Bueno, también mencionar la fatiga, que ha sido considerada como un posible modo de falla para los risers. Y bueno, se han realizado investigaciones recientes acerca de la estimación de vida de la fatiga para sistemas de risers. Sobre el diseño del riser de perforación, sucede por etapas. Comienza con la evaluación de las condiciones de operación esperadas y un análisis también de ingeniería para establecer parámetros como tensión, flexión, esfuerzo, requerimientos de flotación, la longitud del riser, el tirante de agua, requerimientos dimensionales, rangos de presión interna, condiciones de manejo y almacenamiento. Esto es lo primero que se tiene que hacer para el diseño. Luego de esto se plantean datos para la selección del riser y también el diseño. Después de esto se establecen los límites recomendados para el diseño y la operación de los parámetros anteriores con base a principios de ingeniería. Posteriormente se realiza el análisis del riser considerando los análisis descritos previamente y seleccionando el modelo estructural y las condiciones del modelado. Y bueno, finalmente se determina la tensión efectiva y la longitud del riser. Ahora, esto fue del diseño del riser de perforación, pero ahora vamos con el de terminación y reparación. Las condiciones específicas del diseño para los risers de terminación y reparación incluyen profundidad del agua, la relación de las fuerzas, la presión y el rango de la tubería, el diámetro interior, la configuración y el espaciamiento de la tubería, las restricciones de la línea de acero, las restricciones dimensionales, los requerimientos de la línea de control o de la línea umbilical, consideraciones del tiempo de operación y la vida de operación. Bueno, el parámetro más importante que se tiene que tomar en cuenta es el tirante, ya que una vez que este se conoce, se puede determinar el tipo de riser de terminación y de reparación más adecuado para dicha profundidad. Bueno, también el sistema tensionador y compensador de movimientos van a proporcionar tensión axial constante para soportar y estabilizar el riser, mientras el sistema flotante se mueve verticalmente o lateralmente con el viento, con las olas, con las corrientes. Y bueno, el sistema compensador de movimiento se va a utilizar para nulificar
el movimiento ascendente y descendente de la unidad flotante. Existen tres tipos básicos de compensador de la sarta de perforación, que es el de la línea muerta, el del bloc de la corona y el del bloc viajero. Bueno, ahora vamos con el cuarto y la última parte de mi trabajo. Bueno, vamos con el último tema, la cuarta parte de mi trabajo, que es la tecnología de terminación y reparación en tirantes de aguas profundas. Vamos a hablar un poquito de los árboles submarinos. Una manera de clasificar los árboles submarinos es aquella en la que considera los árboles mojados en verticales y horizontales, y se refiere al arreglo de las válvulas de control del árbol en el bloque de válvulas. Otra manera también de clasificarlos es por el rango de profundidad del tirante de agua para el cual van a estar diseñados. De esta manera se tienen árboles simples que el rango de profundidad llega a los 100 metros, árboles asistidos por buzos para profundidades de entre los 60 y los 215 metros, árboles sin asistencia de buzos para rangos de entre 180 y 290 metros, y los árboles sin líneas guía y sin asistencia de buzos, que este va a ser para profundidades de los 550 metros en adelante. Y bueno, los árboles mojados se pueden clasificar de acuerdo con diversas características en conjunto, como es la profundidad del tirante de agua, el tipo de instalación de la línea de flujo, TFL y no TFL, el equipo de reparación utilizado, las válvulas y el sistema de control. Bueno, ¿cuáles son los componentes de los árboles submarinos? Pues es el conector del árbol, los extremos inferiores del árbol, que se le conoce como stop subs, el bloque de válvulas, las válvulas de compuerta, los actuadores submarinos, el estrangulador submarino, la tapa del árbol, también llamada tree cap, el sistema de conexión de las líneas de flujo, el carrete de reconexión, las tuberías del árbol, el bastidor o estructura protectora del árbol y la conexión del árbol al múltiple de pozos. Ahora, ¿cómo es la instalación del árbol submarino? Bueno, tiene tres herramientas principales de instalación, que son la herramienta instaladora del árbol, el conjunto de riser para reparaciones menores y la herramienta instaladora de la tapa del árbol. El árbol puede ser instalado con tubería de perforación o conectado al conjunto de preventores del riser marino. Bueno, también en este tema se menciona cuáles son las zonas de mayor actividad en aguas profundas en el mundo, que es el Mar del Norte, la Cuenca Campos en Brasil, el Golfo de México, el área de Indonesia y Jakarta, la costa oeste de Norteamérica, el Mar de Sicilia, el Golfo Pérsico, el Mar Mediterráneo, el Mar de Nueva Zelanda y la costa oeste de África. Bueno, sobre los tipos de sello, los sellos del espacio anular del colgador de tubería de producción aíslan el colgador del espacio anular de la tubería de revestimiento. Hay tres tipos básicos de sello: el sello elastomérico, el sello metal a metal y una combinación de ambos, el tercero. Bueno, esto de manera muy breve fue un resumen de lo visto a lo largo del curso. Lo dividí en 4 partes y traté de mencionar lo más relevante de esas, de cada tema, ya que es de verdad mucha información. Entonces, pues gracias si llegaron hasta esta parte del video y muchas gracias por su atención.